más tedioso a veces, ¿no? Por la embriología y la anatomía y todo eso. Ya, hoy día vamos a hablar del ciclo tripásico, fecundación. Están corriendo mis diapositivas, ¿no ve? ¿Sí corren? ¿Corren, doctores? Sí, doctora. Ya. Entonces vamos a hablar del ciclo tripásico donde vamos a mencionar la fecundación, ¿no? Para hablar de la fecundación tenemos que tener en cuenta siempre las dos células que son importantes para que se produzca, para que desarrolle un- un ser humano, ¿no? Que son nuestros gametos. Estas células en la mujer es el óvulo y en el varón el espermatozoide. Listo, lo voy a agrandar esto. Ya, el espermatozoide. Obviamente, cada célula tiene una parte importante que cumple siempre una función. Por ejemplo, aquí vemos el óvulo con su corona radiada, que es el primer lugar donde tiene que atravesar el espermatozoide, ¿no? Le sigue la zona pelúcida, ya que es el que va a proteger al óvulo, ya el citoplasma, donde vamos a encontrar algunas organelas que le dan energía, le dan sostenibilidad, nutren al óvulo, y obviamente dentro del óvulo está el núcleo, ¿no? Que es el que tiene la información genética. En el espermatozoide, lo más importante, la cola, que es el que le ayuda a que se pueda movilizar y pueda llegar hasta donde esté el óvulo, y el acrosoma, que va a producir algunas sustancias que van a hacer que estas células de la corona radiada se separen y pueda fusionar su membrana para que sus dos informaciones, la información genética del óvulo y del espermatozoide, puedan juntarse, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver un poquito de la gametogénesis, ¿sí? ¿Qué es la gametogénesis? Es el proceso de desarrollo y maduración de las células sexuales masculinas y femeninas. En el caso del espermatozoide, cuando hablamos del gameto masculino, se llama espermatogénesis, ¿ya? La espermatogénesis, ¿cuándo va a empezar? Va a empezar durante la pubertad, ¿ya? Y la producción de espermatozoides se va a prolongar durante toda la vida. No es así con la mujer, porque la mujer nace con un número determinado de folículos, ¿no ven? Ya en el varón todo el tiempo se va a estar produciendo espermatozoides. ¿Ya? ¿Cómo se van a formar? Van a ir transformándose desde las espermatogonias, que son las células madre, digamos, y van a sufrir una serie de procesos hasta llegar a la madurez, donde ya formamos o forman los espermatozoides. ¿Listo? ¿Cómo se produce la gametogénesis? La producción de los espermatozoides se produce en los testículos, ya específicamente en las paredes de los túbulos seminíferos, ¿sí? En esta parte, ¿ya? Aquí, en las zonas más periféricas de los túbulos seminíferos, vamos a encontrar un epitelio. Aquí pueden ver ustedes agrandadito de esta parte del epitelio, un epitelio, donde vamos a encontrar las espermatogonias que son de tipo A. Ya, estas espermatogonias de tipo A van a dar origen a dos células importantes, las células madre, que son las espermatogonias tipo A, ¿no? Para preservar su formación, y las espermatogonias tipo B, que son las que van a ir desarrollando hasta llegar a los espermatozoides, ¿listo? Entonces, para que ustedes me entiendan, hay dos tipos, un tipo de células, espermatogonias tipo A, que van a dar origen a las espermatogonias tipo B, y a otras células madre que van a seguir reproduciéndose. ¿Listo? Las espermatogonias tipo B son las que van a ir evolucionando para llegar a formar los espermatozoides, ¿sí? Entonces, aquí vemos nosotros un cuadrito, la espermatogonia, ¿ya? Que va a producir en primera instancia el espermatocito primario, ¿ya? El espermatocito primario va a dar origen por la primera meiosis, por la primera división meiótica, al espermatocito secundario. El espermatocito secundario, gracias a a la segunda división meiótica, va a dar origen a dos espermatides, y estos espermatides se van a convertir en espermatozoides. ¿Listo? Entonces, todo empieza con la espermatogonia tipo B. ¿Listo? En este momento, en este desarrollo, hay dos procesos de división, que son la meiosis tipo 1 y la meiosis tipo 2. ¿Listo?
¿Dónde están? Estos espermatozoides, una vez que sean formados estos espermatozoides, van a ir a través de los túbulos seminíferos y van a llegar al epidídimo, ¿ya? Y ahí se van a depositar hasta que el hombre tenga una eyaculación y nuevamente después se van a volver a formar, ¿no? Desde espermatogonía tipo A al espermatogonía tipo B y todo lo que hemos hablado. Y nuevamente van a ir a depositarse para cuando el hombre tenga la eyaculación. ¿Listo? En cambio, cuando hablamos de la formación del óvulo, nosotros nos referimos a la ovogénesis. Entonces, ¿qué es la ovogénesis? Es la formación de gametos femeninos, o sea, los ovocitos. ¿Listo? ¿Hasta cuándo van a madurar? Normalmente no llega a la madurez total el ovocito, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que estos ovocitos se van a producir en los folículos ováricos y si nos acordamos de la parte de embriología, las ovogonias son células diploides que se van a dividir por mitosis en el ovario fetal. O sea, estas ovogonias van a formarse en el embrión y van a nacer con con el determinado número de ovogonias las niñas. ¿Listo? Pero de estas ovogonias solamente algunas van a llegar a formar los ovocitos primarios y de estos ovocitos primarios solamente algunos van a poder llegar a la madurez total. ¿Ya? Entonces, nosotros aproximadamente calculamos, ¿no? En los libros dice que aproximadamente 400 ovocitos van a llegar a la madurez total, ¿no? Los demás se van a reabsorber o van a desaparecer, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo primero que pasa? En la ovogénesis, primero se van a replicar su ADN y van a entrar en una fase o una profase de la primera división meiótica. Ustedes ven aquí, miren, estas son las ovogonias y por simple mitosis se van a replicar y van a dar origen a un ovocito primario. ¿Listo? El ovocito primario va a permanecer como ovocito primario hasta el momento del nacimiento de la paciente y hasta que alcance su madurez sexual, o sea, hasta que la paciente empiece a menstruar. Entonces, una vez que empieza a menstruar esta paciente, el ovocito tipo 1 recién va a entrar o sea, recién va a terminar su primera división meiótica y va a dar origen a dos células, el ovocito secundario y el cuerpo polar. ¿Ya? El primer cuerpo polar o corpúsculo polar, dicen algunos libros, ¿no? Este ovocito secundario también va a detener su desarrollo en la metafase de la meiosis 2, ¿ya? De la división meiótica 2. Y va a continuar esta división meiótica siempre y cuando haya fecundación. Si no hay fecundación, se va a reabsorber y va a desaparecer. ¿Listo? Entonces, si es que hay fecundación, este ovocito va a producir o se va a replicar o va a dar origen a un ovocito maduro y a un segundo corpúsculo polar, ¿ya? Ahora bien, obviamente los ovocitos son los importantes porque son los que se van a fecundar y van a dar origen a un nuevo ser, ¿no? En cambio, los cuerpos polares o corpúsculos polares no tienen mucha relevancia clínica porque normalmente van a desaparecer o se van a reabsorber. ¿Listo? Entonces, esto es un repaso, digamos, de la parte de embriología, ¿ya? ¿Dónde estamos? Ahora bien, ya. Cuando hablamos de fecundación, ¿ya? ¿Qué es la fecundación? Nosotros nos referimos a la fecundación a los pasos que siguen las células o los cigotos o los, ¿qué se llaman? Eh, un ratito, los gametos, los pasos que siguen los gametos para poder unirse y dar origen a un nuevo ser. ¿Dónde está mi diapositiva? Aquí está, un nuevo ser. Ya, miren, por ejemplo, aquí tenemos una pareja. O sea, cada pareja, la mujer va a dar origen al ovocito, que es una célula haploide. Ya el hombre va a dar origen a su espermatozoide, que es una célula haploide también, y al unirse los dos van a formar una célula diploide, ya que sería el embrioncito y a través de las mitosis y el desarrollo con el tiempo va a dar origen a un ser que va a tener la información genética de ambas personas, ¿listo? Entonces, nosotros sabemos que una mujer tiene información diploide, el hombre también, y al dar a sus células solamente con información haploide, y al unirse con el ovocito, entonces vamos a tener las dos cargas cromosómicas y vamos a tener información de ambas personas. ¿Listo? Entonces, por eso se los he puesto aquí para que se acuerden que nosotros tenemos
células diploides, y al dar origen a nuestros ovocitos o espermatozoides, estas células van a ser haploides y al unirse van a dar origen a una célula diploide nuevamente, ¿ya? ¿Dónde ocurre la fecundación? En la polla de la trompa uterina, ocurre en la trompa de falopio, ¿ya? Entonces, para que se pueda producir la fecundación, el espermatozoide tiene que hacer un recorrido desde la vulva, el canal vaginal, la cavidad del útero, ya la trompa, hasta llegar a la ampolla, donde se va a producir la fecundación. ¿Listo? Esto es bien importante, ¿por qué? Porque hay algunas alteraciones que se pueden producir en la migración del espermatozoide o en la migración del óvulo, que puede dar alteraciones en la implantación del cigoto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el embarazo ectópico, cuando si digamos la trompa tiene alguna lesión en su epitelio ciliar y no puede transportar adecuadamente el óvulo y se produce la fecundación, entonces el embrión puede desarrollarse dentro de la trompa y dar origen a un embarazo ectópico, ¿no? Entonces, por eso es importante saber. Ahora, ¿cómo se va a producir la fecundación? La fecundación tiene etapas, ¿ya? Primero, ¿qué es lo que tiene que atravesar el espermatozoide para poder ingresar su información genética al óvulo? Tiene que atravesar primero, lo primero que atraviesa es la corona radial, ¿sí? Que es esta, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Ya, nosotros sabemos que el espermatozoide en la punta de su cabecita tiene el acrosoma, ya el acrosoma del espermatozoide. Este acrosoma va a liberar algunas sustancias ya lisosómicas que hace que las células de la granulosa se vayan separando y así como esto está produciendo ya sus sustancias lipógenas, ¿no? Y va separando las células, cosa de que encuentre un espacio para unirse con la membrana del óvulo y estas dos membranas se van a fusionar. Entonces, lo que va a ingresar va a ser solamente el núcleo, no es que ingrese el espermatozoide, sino que al fusionarse la membrana del óvulo con la membrana del espermatozoide, va a haber un espacio para que pueda ingresar su información genética, el núcleo del espermatozoide. ¿Listo? Este núcleo va a tener una información haploide y el óvulo también es haploide. Entonces, al unirse ya tenemos una célula diploide. ¿Listo? ¿Cuáles son las etapas de la fecundación? Lo primero que vamos a ver, la primera etapa, que cuidado puede ser pregunta de examen, la primera etapa es la penetración de la corona radiada. Ya, como les decía, la penetración de la corona radiada se va a dar gracias a que su acrosoma del espermatozoide va a liberar la enzima hialuronidasa. Y esta enzima va a hacer que las células de la corona radiada se separen, ¿sí? Y le den un espacio para que su núcleo pueda penetrar. ¿Listo? La segunda etapa de la fecundación, después de que ha ingresado a la corona radial del espermatozoide, viene la segunda etapa, que es el reconocimiento o adhesión. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Se supone que el espermatozoide y el óvulo tienen que reconocerse, sí tienen que ver su compatibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que ser de la misma especie, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez que se han reconocido, ya sus membranas se van a adherir, las membranas tanto del espermatozoide como del óvulo, ya es como que si se pegaran, se adherieran, ¿listo? Hay una adhesión entre las dos membranas. Ya, y gracias a esta adhesión viene la tercera etapa de la fecundación, que es la reacción acrosómica. En esta reacción acrosómica se van a liberar algunas enzimas acrosómicas, ¿ya? Y van a hacer que se abran paso a través de las otras capas del óvulo para que el núcleo pueda entrar, pueda ingresar al óvulo. ¿Listo? Entonces, gracias a estas enzimas acrosómicas, va a haber una denudación, se va a desprender totalmente, se va a desprender totalmente la corona radiada y como se desprende toda la corona radiada, eso va a ayudar a que solamente entre un espermatozoide, o sea, para que me entiendan en palabras facilitas les voy a explicar. Resulta que este espermatozoide se pega al óvulo, ¿no ven? Se pegan sus membranas del óvulo y del espermatozoide y estas enzimas acrosómicas van a hacer que el resto de la corona radiada se desprenda. Entonces el óvulo queda desnudo. ¿Ya? Si otros espermatozoides se acercan, no van a poder ingresar.
ya es como que se cerrara, al desprenderse la corona radiada, se cierra la puerta para que ingresen otros espermatozoides. ¿Listo? Entonces, esta denudación nos ayuda a que ya no haya penetración, que aquí ya no haya penetración de otros espermatozoides, ¿ya? La siguiente etapa es la penetración de la zona pelúcida. Hasta aquí hemos hablado que ya ha penetrado toda la corona radiada y ya no hay corona radiada, solamente la corona pelúcida, donde ya no van a poder ingresar otros espermatozoides, ¿listo? Entonces, esta penetración de la corona pelúcida se da gracias a algunas enzimas que se conocen como acrosina y hialuronidasa y van a permitir que avance el espermatozoide a través de esta zona pelúcida. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven aquí, está entrando la cabecita del espermatozoide. ¿Ya? La siguiente etapa es la fusión. Aquí ya vemos que se fusionan totalmente las membranas, tanto del espermatozoide como del óvulo. Ya aquí no se ve muy bien. ¿Ya? Y eso permite que el núcleo del espermatozoide ingrese a la cavidad del óvulo, ya, y pueda dar origen a un ovocito tipo 2, que ya sería nuestro ovocito prácticamente maduro. ¿Listo? La etapa 7 es el bloqueo de la poliespermia. ¿Qué quiere decir eso? La zona pelúcida, que se estaba desprendiendo también, va a producir unas enzimas que son hidrolíticas, ¿ya? O sea, va a hacer que la zona pelúcida vaya cambiando su consistencia, van a modificar la consistencia de la zona pelúcida y es como que bloquearan el paso de otros espermatozoides. Entonces, ya tenemos aquí dos bloqueos, uno en la capa de la granulosa que se desprende precozmente y eso evita que otros espermatozoides entren, y otro, el bloqueo de la zona pelúcida a través de las enzimas hidrolíticas que hace que se modifique la consistencia, qué sé yo, de la zona pelúcida y no puedan ingresar otros espermatozoides. ¿Listo? Y por último, la activación, ¿sí? Aquí ya vemos que está acabando la segunda meiosis y está dando lugar a un ovocito maduro y al segundo corpúsculo polar, ¿ya? En eso consiste las etapas de la fecundación. Ahora, una vez que ya ha sido fertilizado, empieza la formación del embrión, ¿ya? ¿Cómo empieza? Se van a formar primero los pronúcleos masculino y femenino, ¿ya? Estos núcleos se van a unir, ¿no? Los núcleos masculino y femenino se van a unir y van a dar origen a un núcleo diploide, ¿ya? Esto ocurre en el centro del óvulo, donde los dos ADN se van a mezclar y van a dar origen a un embrioncito. ¿Listo? Em, Después de que ya han condensado su información genética ambos cromosomas, se va a producir dos sucesos, ¿sí? La singamia, ¿sí? ¿Qué es la singamia? Dice que la singamia es cuando los cromosomas homólogos se aparean, ¿ya? Y la anfimixis es el momento en que se forma una metafase en común para dar lugar a una primera segmentación del cigoto. ¿Eso qué quiere decir? La singamia es cuando los dos cromosomas se reconocen, se aparean y dan formación ya a un embrioncito, ya está empezando a formarse el cigoto. Y la anfimixis, ¿qué es? Es como si fuera el término de la fecundación. Sí, termina la fecundación y empieza a dividirse este cigoto y empieza a formarse el embrión. ¿Listo? Estas son las etapas entonces de la fecundación. Si hacemos un resumen con este cuadrito, ustedes ven que primero vemos que el óvulo está expuesto, digamos, a los espermatozoides y estos espermatozoides ingresan a la corona radial. Dos, va a haber un reconocimiento, los dos se tienen que reconocer porque tienen que ser de la misma especie. Si no son de la misma especie, no son compatibles, por lo tanto se van a rechazar. ¿Listo? Tres, hay una reacción acrosómica. El acrosoma del espermatozoide va a empezar a producir enzimas glicoproteínas que van a hacer que la corona radiada le dé paso para que pueda él fusionar sus membranas con las membranas del óvulo. ¿Listo? Aquí vemos que ya también está liberando los gránulos para poder penetrar a la zona pelúcida.
y aquí estamos viendo que ya está penetrando en la zona pelúcida y está transportando, está pasando su información o su núcleo con su carga cromosómica al centro del óvulo. ¿Listo? Ya, entonces, eso es bien importante. Ahora, ¿qué más? Bueno, solamente eso, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de la fecundación? Obviamente, si se ha fecundado, va a empezar a formarse un embrión y va a haber un nuevo ser, ¿no? Entonces, después de la fecundación, va a empezar el desarrollo del embrión. ¿Gracias a qué? A que se va a restablecer la carga cromosómica, ya no va a ser haploide, sino va a ser diploide, ¿ya? Se va a formar una célula completa con cromosomas 46, ya puede ser XX o XY, dependiendo qué carga cromosómica tenía el espermatozoide. Ustedes saben que el óvulo es XX y el espermatozoide puede ser X o Y, entonces el que define el sexo del embrión va a ser el papá, ¿no? El espermatozoide, ¿ya? Entonces, se forma una célula completa, se redistribuye el citoplasma, se determina el sexo genético a través de su carga cromosómica y, por último, se empiezan a iniciar las divisiones mitóticas hasta que va a llegar a la etapa de blastocisto y ya en esa etapa va a tener que ir a implantarse, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el desarrollo embrionario? Consiste o consta de 3 etapas relevantes. Número 1, la segmentación, ¿sí? ¿En qué consiste la segmentación? Ya, entre la fecundación y la implantación, este óvulo tiene que segmentarse, tiene que pasar por distintas etapas, la blástula, mórula y hasta llegar al blastocisto, que es la forma o el momento en que tiene que implantarse, ¿sí? La gastrulación, ¿qué es la gastrulación? Es la formación de un cordón nervioso que va a ayudar a que se desarrollen algunos caracteres, algunos órganos en el producto, ¿ya? Y la organogénesis, que es la formación de algunos órganos y estructuras que tienen que ir formándose ya en este embrioncito. No se olviden que hasta las 12 semanas es la etapa de embriogénesis, o sea, ¿qué quiere decir? Que el embrión se va a formar hasta las 12 semanas. Y después de las 12 semanas, el embrión ya está todo desarrollado y hay que esperar solamente a que crezca y termine su maduración. ¿Listo? Ya, aquí hablaremos primero de la segmentación. Aquí yo les he dicho, ¿no ven? Hay 3 etapas en el desarrollo embrionario. La segmentación. Vamos a ver primero la segmentación. Ya, la segmentación es el proceso a través del cual el cigoto se va a dividir y va a formar distintos tipos de estructuras, ya desde la mórula hasta el blastocisto, ¿sí? El blastocisto es la forma en la que se va a implantar, ¿ya? Entonces, aquí vemos el espermatozoide, perdón, el óvulo fecundado, que ya aquí por etapas, por divisiones mitóticas, va a empezar a formar el cigoto, ya va a seguir sufriendo divisiones mitóticas y va a llegar a formar blastómeras, después la mórula y por último el, que era el citotrofoblasto, perdón, el blastocisto, ¿ya? Una vez que ya está formado el blastocisto, este se va a ir a implantar a la cavidad endometrial y va a empezar a formar su embrión, ¿ya? Entonces, en esto consiste la segmentación, en que una vez fecundado ya va a empezar sus divisiones mitóticas, va a pasar de cigoto a blastómera, a mórula y a blastocisto, ¿listo? La implantación, ¿qué es la implantación? Entonces, el tropoblasto lo que va a hacer es ir hacia la cavidad endometrial, se va a adherir al epitelio del endometrio, ¿ya? Y lo va a reconocer y va a empezar su invasión. Miren, va a empezar a invadir al endometrio y se va a implantar. Esto normalmente la implantación ocurre a los 6 a 8 días después de la fecundación. Cuidado, esa pregunta de examen, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es la implantación? A los 6 a 8 días después de la fecundación. Y la gastrulación, ¿en qué consiste? En que ya está desarrollando este embrioncito, eh, este producto, este embrión, no es feto, es embrioncito, ¿ya? Y vamos a encontrar durante su reorganización, o sea, vamos a encontrar 3 capas, el ectodermo,
ya el mesodermo, que es este, y el endodermo. A partir de estas tres capas o estructuras se van a empezar a formar algunos órganos. Por ejemplo, del ectodermo se va a formar el sistema nervioso y la piel, ¿ya? El ectodermo es el que está en la parte externa. Del mesodermo, que está en la parte media, que son estas, ya se van a formar el músculo esquelético, el sistema urinario y el sistema reproductor. Y del endodermo, que está aquí al centro, se van a formar las glándulas endocrinas, los pulmones y el sistema digestivo. ¿Ya? Entonces, estas son las capas más importantes que se producen gracias a la gastrulación y tienen por objeto ya empezar a desarrollar y a formar los órganos del nuevo ser que se está formando. ¿Listo? La organogénesis. En la organogénesis se va a dar origen a otras estructuras también que ayudan en el desarrollo del embrión. ¿Ya? Por ejemplo, la formación del saco vitelino, ¿ya? Este es el saco vitelino, ya que tiene, en el saco vitelino algunas veces se van a depositar algunos desechos del embarazo, ¿no? ¿Ya? El cordón umbilical, el corion, que es este, este que está rosadito, delgadito. La cavidad amniótica, y el líquido amniótico. Entonces, en la organogénesis no solamente se van a formar todos los órganos del embrión, sino también algunos anexos que van a ayudar a que el embarazo preserve y pueda desarrollar hasta llegar al final. ¿Listo? El desarrollo fetal. El desarrollo fetal empieza a partir de las 12 semanas. Antes de las 12 semanas hemos dicho que es la embriogénesis. Ya, y a partir de después de las 12 semanas, ya está formado el embrión y el bebé tiene que empezar a desarrollar, aumentar de peso y madurar sus tejidos nada más. ¿Listo? Entonces, eso es bien importante, ¿ya? Entonces, aquí también puede ser una pregunta, ¿no? El desarrollo fetal comprende algo así, ¿ya? Para los pocos que han entrado. Los anexos embrionarios, ¿a qué se refiere esto? Especialmente a la placenta. Ustedes saben que antes de las 12 semanas, la estructura que produce progesterona es el cuerpo lúteo. Y a partir de las 12 semanas, la placenta es bien importante en el embarazo porque va a producir la placenta la progesterona, que es la hormona protectora del embarazo. Si no hubiera placenta, el embarazo se descontinúa. ¿Ya? Entonces, incluso a veces ustedes cuando ya pasen obstetricia o algunos están pasando, van a ver que hay un cuadro que se llama insuficiencia del cuerpo lúteo, insuficiencia de progesterona, ¿sí? Entonces, esas pacientes que tienen insuficiencia de cuerpo lúteo sufren abortos recurrentes, ¿ya? Entonces, en ellas hay que administrarles progesterona para preservar este embarazo, ¿ya? Entonces, por eso es bien importante la función de la placenta. ¿Ya? Entonces, esto también es importante. No se van a olvidar lo que les recalco, ¿ya? La placenta produce progesterona a partir de las 12 semanas y cumple la función de mantener el embarazo. ¿Listo? Ya. Otras hormonas que vamos a encontrar en el embarazo, que son importantes. ¿Qué hormonas están en relación con el embarazo? La HGC, ¿sí? La hormona gonadotropina coriónica, que podemos ver aquí, que va a alcanzar su pico aproximadamente al tercer mes de embarazo, ya al tercer mes de gestación. Y después va a empezar a descender lentamente. La progesterona, que desde el inicio del embarazo va a ir aumentando, 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 y su pico más alto lo encontramos en el último mes de embarazo, a los 9 meses, y de pronto, bruscamente, va a caer. ¿Ya? ¿Cuándo cae? Cuando se va a desencadenar el trabajo de parto. ¿Listo? Los estrógenos, en cambio, van a ir aumentando todo el tiempo, durante todo el embarazo, y son los que al final del embarazo nos van a ayudar para que haya la actividad uterina, para que se produzca la leche y todo eso, ¿ya? Entonces, de aquí lo más importante es la progesterona, ¿listo? Que es la hormona que protege el embarazo, que se produce durante todo el embarazo y su pico máximo lo alcanza ya al último, en la etapa final del embarazo, y después se ve un descenso brusco para que se pueda producir el trabajo de parto, ¿ya? La gonadotropina coriónica. La gonadotropina coriónica es la que nosotros detectamos cuando nos hacemos un test de embarazo, ¿ya? Al principio del embarazo se produce gracias al corión del embrión, ¿ya? Y esta gonadotropina cumple una función importante
va a estimular a que el ovario produzca estrógenos y progesterona. Y lo que nosotros necesitamos es que esta gonadotropina estimule muy bien al embarazo para que no falte progesterona y, y el embarazo continúe sin ningún percance, ¿ya? Los estrógenos cumplen también, como les dije, una función bien importante. Se encargan de preparar la glándula mamaria para la lactancia. Hacen que desarrollen los conductos galactóforos y producen además contracciones en el miometrio para el momento del trabajo de parto y para el momento del parto. ¿Listo? En cambio, la progesterona es la hormona que se produce en la placenta y es la que va a proteger el embarazo, ¿listo? Aumenta durante todo el embarazo y tiene que disminuir para que el estrógeno cumpla su función para aumentar las contracciones y se produzca el parto, ¿ya? El lactógeno placentario, nosotros lo conocemos como somatotropina, también somatotropina coriónica humana, también es producido en la placenta. ¿Para qué sirve el lactógeno placentario? Ojo que también es importante. Modifica el metabolismo de la madre durante el embarazo. Ya facilita el aporte de energía al feto, va a preparar también la glándula mamaria para la lactancia y facilita el crecimiento de la placenta. Entonces también cumple una función importante. ¿Ya? Entonces, no se olviden de esto porque les estoy dando algunas pautas, ¿ya? En síntesis, lo más importante en las hormonas, tenemos 3 hormonas importantes, la gonadotropina coriónica, ¿ya? Que está aquí, este rojo, ¿ya? Que como hemos dicho, al tercer mes alcanza su pico más alto. La progesterona, que es esta, que está entrecortado, que va a ascender hasta el momento hasta el último del embarazo y después va a descender bruscamente para que pueda actuar el estrógeno y desencadenar el trabajo de parto. ¿Listo? Entonces, una vez que la paciente ya está embarazada, a mí me toca como médico hacer el diagnóstico del embarazo. ¿Cómo yo voy a hacer diagnóstico de embarazo? Ya, obviamente en un embarazo grande no tengo mucho que buscarle, ¿no? Le veo su pancita y ya está hecho mi diagnóstico. Ya, pero en forma precoz, ¿qué es lo que tengo que ver? Sí tengo que ver los signos o síntomas de presunción, de probabilidad y de certeza. Ya, a través de esto yo voy a poder hacer un diagnóstico presuntivo. ¿Ya? ¿Cuáles son los signos de presunción? Los signos de presunción son todos los signos y síntomas que la paciente me puede expresar, ¿sí? Por ejemplo, las náuseas, los vómitos, las mastalgias, que son característicos en un embarazo, ¿ya? Entonces, vamos a mencionar algunos signos de presunción que no están en los genitales, los extragenitales. Por ejemplo, en el aparato digestivo, ¿qué es lo que llama la atención? Las náuseas y vómitos especialmente. Hay algunas pacientes que pueden cursar con estreñimiento y aunque no crean, algunas pueden cursar con deposiciones líquidas, con diarreas, ¿listo? En el sistema nervioso, estas pacientes vemos que tienen, ¿qué se llama? Cambios de humor. Algunas se deprimen, otras se ponen irritables, están hiperexcitables, algunas se sienten muy cansadas, con mucho sueño, ¿ya? Hay otras que no pueden dormir, que les da insomnio. También tienen alteraciones en algunos órganos de los sentidos, por ejemplo, aumenta su sensibilidad olfativa, cualquier olor lo sienten de lejos y les da náuseas, repugnancia, ¿no? En el sistema urinario es bien característico que las pacientes nos expresen que quieren orinar a cada rato, les hacen un examen de orina pensando de que puede ser una ITU y descartamos esto, ¿no? Eso es por estimulación del estrógeno al músculo de la vejiga, entonces ellas sienten la necesidad de evacuar, 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 ya sea en el día o en la noche, ¿listo? A la inspección, ¿qué es lo que me puede llamar la atención? El aumento del perímetro abdominal, poco probable porque es un embarazo pequeño, estamos hablando de signos de presunción, pero sí podemos ver que el abdomen en algunos lugares está presentando ya un aumento de la pigmentación, especialmente vamos a encontrar una hiperpigmentación en la línea por debajo del ombligo hasta el pubis, ¿listo? También, obviamente, al transcurrir el embarazo, las mamas se van a hacer, los pezones se van a hacer más oscuros, igual que las axilas, ¿no? Entonces, eso es bien importante también, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones presuntivas que me van a llamar más la atención? Obviamente, el retraso menstrual,
¿sí? Si tiene la paciente retraso menstrual y está activa sexualmente, entonces yo tengo que descartar cáncer, ¿listo? Cáncer, perdón, embarazo, ¿ya? La presencia de náuseas, vómitos, que es bien común en nuestro medio. Alteraciones en la mamá no es muy constante, pero lo que más nos llama la atención es la mastodinia. Las pacientes siempre se quejan de que les duelen los pechitos, eso es por el cambio hormonal, ¿no? Aumento de las glándulas sebáceas, las pacientes sienten que su piel está más grasosa, su cabello, eso también es bien común. Ya, y hay algunas pacientes que desde el inicio del embarazo ya pueden presentar secreciones escasas de calostro. Entonces, esas son las manifestaciones presuntivas que podemos encontrar en una paciente embarazada en forma precoz. ¿Listo? Las náuseas generalmente tienen características. Cuando es por embarazo son náuseas matutinas, ¿ya? Eh, Esto va a depender mucho de cada paciente, ¿no? No todas van a cursar con hiperemesis gravídica. Hay algunas pacientes que las náuseas y vómitos son ocasionales, pero hay otras que presentan vómito excesivo, ya no pueden tolerar ni sólidos ni líquidos. A ese cuadro nosotros le conocemos como hiperemesis gravídica, ya, y la paciente necesita tratamiento en forma urgente. ¿Por qué? Porque como está vomitando todo lo que come, se está deshidratando y puede llegar a tener un equilibrio un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando las pacientes tienen hiperemesis gravídica tengamos que internarlas para reponerles el líquido que están perdiendo, ¿listo? Además, también en la hiperemesis gravídica siempre vamos a correr riesgo, ¿no? De que la paciente se desestabilice, que se complique el embarazo y pueda llegar también a terminar en un aborto, ¿ya? La irritabilidad vesical, como les he dicho, la irritabilidad vesical es por estimulación de los estrógenos. La paciente va a repetir que quiere orinar todo el tiempo, ¿listo? Esas tres cosas a mí ya me están haciendo pensar en un embarazo, ¿ya? La menorrea o retraso menstrual, acompañada de náuseas y vómitos y la polaquiuria, ¿no? Que la paciente quiere ir a orinar, orinar. Entonces, estos son más constantes que otros signos y síntomas y me permiten ya pensar en que la paciente puede estar embarazada. Entonces, en este caso ya puedo pedir un test de embarazo y confirmar, ¿ya? Los cambios mamarios también son frecuentes, pero a veces no tenemos el cuidado en revisarles, ¿no? Entonces, lo que vemos en las mamás es lo que más nos va a llamar la atención, es que las mamás van a aumentar de tamaño, ¿ya? Y van a ser más turgentes. Vamos a ver que aumenta la coloración del areola y del pezón, y si hacemos una expresión, vamos a ver que ya hay una excreción o secreción escasa de un líquido transparente, que a futuro va a ser el calostro, ¿listo? Aquí ustedes ven todos los signos mamarios que yo puedo encontrar, ¿ya? Aquí ven ustedes una fotito donde vamos a ver las dilataciones de las venas superficiales de la piel de la glándula de la mama, que también puede ser un signo de embarazo. ¿Ya? El aumento de la erectibilidad del pezón, ¿sí? Los pezones están en mayor tiempo erectos, ¿listo? Los folículos o cuerpos de Montgomery, que cuando una paciente no está embarazada se llaman tubérculos de Morgagni, ¿no ve? Y cuando se embaraza, estos tubérculos de Morgagni se hacen más evidentes y reciben el nombre de tubérculos de Montgomery, ¿listo? Que se pueden ver claramente. Aquí, miren, aquí se ven mejor en esta fotito, ¿ya? La areola hiperpigmentada, aquí se ve el cambio de coloración, ¿sí? El crecimiento de la glándula mamaria. ¿Por qué? Porque se están llenando, están desarrollando los conductos galactoporos y estos se están llenando de lechecita, ¿no ven? O de calostro, ¿ya? Puede haber una formación de una areola secundaria. Si ustedes ven aquí, hay un cambio de coloración en la piel que está alrededor del pezón. Es como un salpicado, ¿no? Del pezón, ¿ya? O como unas pequitas que están alrededor de la areola del pezón, ¿ya? Y obviamente la salida de calostro. Esos son los signos que me pueden ayudar a pensar en un embarazo, ¿ya? Repito. Esto no. Ya. Los signos de probabilidad, ¿ya? Los signos de probabilidad son los signos que yo voy a ver. O sea, para que ustedes me entiendan, los signos de presunción es porque yo presumo que ella está embarazada, porque ella me dice
que está vomitando, que tiene retraso menstrual, que le duelen los pechitos. Es lo que yo no veo, sino lo que ella me está manifestando. Entonces, yo presumo. ¿Ya? Los signos probables son los que yo ya voy a poder ver y generalmente son cambios que voy a poder observar en los órganos genitales externos, especialmente en la vulva, en la vagina y en el cervix. ¿Ya? Vamos a ir viendo uno por uno. ¿Cuáles son los signos de probabilidad? Sí, el crecimiento del abdomen. A medida que va creciendo el útero, vamos a ir viendo que el abdomen también se va tornando globoso, ¿ya? Normalmente yo ya puedo tocar el útero a partir de las 12 semanas y se puede ver protruyendo ya a partir de las 14 a 15 semanas. ¿Listo? Mm, el signo de Chadwick, ¿qué es el signo de Chadwick? ¿Ya? Es la coloración cianótica o azulada. ¿De qué? De las paredes vaginales. Entonces, al hacer un examen ginecológico, yo voy a ver que las paredes de la vagina están cianóticas, congestivas. ¿Listo? A eso se llama signo de Chadwick. Y normalmente yo puedo valorarlo ya a partir de la sexta semana de embarazo. ¿Listo? El signo de Gödel. ¿Qué es el signo de Gödel? Al hacer el tacto, yo voy a tocar un cuello demasiado reblandecido. Un cuello que no está embarazado, o sea, la sensación para tocar un cuello que no tiene gestación, que no está embarazado, es como tocar la nariz. En cambio, un cuello reblandecido por el embarazo es como tocar el lóbulo de la oreja. Son dos sensaciones distintas. Entonces, al hacer el tacto, si yo toco un cuello reblandecido, a eso se llama signo de Gödel. Y también aparece a partir de la sexta semana. ¿Listo? Ya. El signo de Hegar. ¿Qué es el signo de Hegar? Ya, ustedes saben que el útero tiene tres partes, el cuerpo, el istmo y el cuello, ¿no ve? Entonces, el signo de Hegar es el aumento de la sensibilidad, no, es el reblandecimiento de la región del istmo. Entonces, nosotros al tocar, al hacer el tacto bimanual, vamos a poder tocar claramente el istmo que está separado del fondo del útero y del cuello. Es un lugar que está más reblandecido. Eso se llama signo de Hegar. Hegar 1, ¿listo? El Hegar 2, ¿qué es el Hegar 2? Ya, lo que nosotros hacemos es tocar el útero entre ambas manos y vamos a ver que en la cara anterior vamos a encontrar mayor reblandecimiento del útero, ¿ya? Y en la cara anterior vamos a poder observar que hay una deformidad, que es donde se ha implantado el producto, es como un chinchón, ¿listo? El signo de pizca seca. El signo de Piscasek es bien característico, se puede palpar a partir de las 12 semanas. Ya, ¿qué es el signo de Piscasek? Es la deformidad del útero. El útero se deforma porque una vez que es implantado el producto, el útero se contrae, pero solamente en uno de los cuernos. Entonces, lo que vamos a ver es que va a tener mayor volumen en uno de los cuernos del útero. Ya, a eso nosotros le llamamos signo de Piscasek, es la deformidad del útero. Ya, se deforma, ¿por qué? Porque donde se implanta ahí se produce como un sobresaliente, como un cuerno, entonces se puede tocar esa deformidad del útero, ¿listo? El signo de noble budín o signo de budín. ¿Qué es el signo de noble budín? Es el reblandecimiento del fondo de saco de Douglas. No reblandecimiento, es la ocupación del fondo de saco de Douglas. Como el útero está creciendo, va a ocupar todo el fondo de saco de Douglas. Entonces, al tocar yo el fondo de saco, voy a poder tocar todo el cuerpo del útero. A eso nosotros le conocemos como signo de noble budín y también se puede palpar a partir de las 12 semanas, ¿ya? Otros signos son la presencia de las contracciones tipo beta o signo de Braxton Hicks. Aparecen a partir de las 16 semanas. ¿Y en qué consiste? En que el útero ya se puede contraer, ¿ya? La paciente siente que se pone como piedrita el útero, pero no le produce dolor, ¿ya? Estas son las contracciones tipo beta o de Braxton Hicks, ¿ya? Y son bien son comunes, no siempre están presentes a partir de las 16 semanas, ¿ya? Normalmente dice que en un embarazo de más de 22 semanas la paciente tiene que tener por lo menos 8 contracciones de Braxton Hicks durante las 24 horas del día, ¿ya? Esos son los signos de probabilidad,
¿ya? Y vienen los signos de certeza, que son los que ya confirman que está embarazada la paciente. Por ejemplo, la percepción de los movimientos fetales, el peloteo de la cabeza que está en alguno de sus segmentos del útero, los movimientos fetales percibidos por la mamá que se producen a las 20 semanas de embarazo. Ya al palpar nosotros ya vamos a poder reconocer las partes fetales a partir de las 20 semanas, saber dónde está su cabecita, dónde está la espaldita, dónde están sus miembros, ¿no? Y obviamente la auscultación de los latidos fetales, ¿listo? Entonces, ¿cómo yo voy a poder auscultar el latido fetal? A partir de las 12 semanas yo ya puedo escuchar con mi estetoscopio de Pinar o con mi Doppler, ¿ya? Antes de las 12 semanas no podemos escuchar latido, nos apoyamos siempre con la ecografía. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, los ruidos cardíacos, o sea, los latidos cardíacos es el signo que realmente me está confirmando que está embarazada, ¿no? Em, no aparecen a las 18 semanas. A partir de las 14 semanas yo ya puedo escuchar con el doble, ¿ya? Ustedes han escuchado cuando han ido al hospital, parecen los tic-tacs de un reloj, son bien acelerados, van en un promedio de 120 a 150, 160 por minuto, ¿ya? Esto es bien importante ver en las ecografías de embarazos pequeños, porque hay algunas pacientes que vienen con sus ecografías del primer trimestre y vemos que en la primera ecografía el bebecito tenía un latido bien bajito, 92, 95, y generalmente estos son los que terminan como huevo muerto retenido, ¿ya? Entonces siempre hay que evaluar bien las ecografías, ¿ya? Los ruidos de choque fetal, cuando nosotros escuchamos el latido del bebé, podemos escuchar algunos ruidos de lo que está pateando el bebé, a eso se refiere esto, ¿ya? Y normalmente ya se pueden percibir con claridad a partir de las 18 semanas, ¿ya? El soplo funicular es el soplo o latido del cordón umbilical. Ya nosotros cuando ponemos el Doppler para escuchar el latido lo escuchamos tic, 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 ¿no? En cambio la placenta es como un soplido. Y del cordón umbilical lo propio, pero más rápido, ¿no? La placenta es lento y del cordón es más rápido, ¿ya? Entonces, ese es el soplo funicular, ¿ya? Entonces, lo podemos percibir cuando ya podemos usar el Doppler a partir de las 14 a 16 semanas, ¿ya? Los movimientos fetales activos aparecen a partir, o sea, obviamente el bebé se mueve todo el tiempo, pero la mamá los empieza a percibir a partir de las 20 semanas y nosotros lo podemos percibir claramente a partir de las 18 a 20 semanas también, a través de la palpación nada más, ¿ya? Entonces, esos son los signos de certeza, ¿ya? Entonces, para su examen puede ver, los siguientes signos son signos de probabilidad, o de certeza, o en qué consiste el signo de noble budina. ¿Ya, doctores? Ahora, para confirmar también el embarazo, yo puedo echar mano a las pruebas de laboratorio. ¿Qué es lo que yo busco? La concentración de la hormona gonadotropina coriónica. También puedo pedir la proteína plasmática asociada al embarazo, que no hacemos nosotros, o sea, sí se hace aquí en La Paz, en Bolivia, pero es caro. La detección de alfa-fetoproteína. Esta detección de alfa-fetoproteína tiene un fin para descartar alguna malformación. Cuando nosotros vemos que una paciente tiene oligohidramnios o polidramnios, que es un signo de que el bebé puede estar enfermito, entonces le pedimos alfa-fetoproteína, que es un marcador tumoral para malformaciones fetales, ¿listo? Entonces, eso también puede ser pregunta, ¿ya? La hormona gonadotropina coriónica humana aparece en la orina y en la sangre 10 días después de la concepción, o sea, cuando la paciente ya, antes de que tenga el retraso menstrual, ¿ya? Tenemos dos tipos de pruebas cuando pedimos la hormona gonadotropina coriónica, ¿ya? La cualitativa, que es la que nos dice si es positivo o negativo nomás, ese es nuestro test de embarazo. Y la cuantitativa es la que nos dice cuánto de hormona tiene, ¿ya? Normalmente la cantidad de hormona gonadotropina coriónica va en relación a la edad gestacional, ¿ya? Si los niveles están por encima entre 25 a 50 miliunidades por ml, la prueba va a ser negativa, ¿ya?
perdón, si es que los niveles están entre 25 y 50, pero si están por encima de 50, entonces yo ya considero un test de embarazo positivo, ¿ya? Normalmente nosotros no pedimos la cuantitativa, a no ser que se trate de un embarazo molar, que es ahí a donde nos interesa cuánto de hormona gonadotropina coriónica. Ya, entonces nosotros pedimos la cualitativa, el test de embarazo común y corriente que hacemos en la casa, ¿ya? La proteína plasmada asociada, proteína plasmática asociada al embarazo, ¿ya? Es una hormona que es producida por la placenta al comienzo del embarazo, ¿ya? Se encuentra todo el primer trimestre y a partir del segundo trimestre baja sus concentraciones. Nosotros no pedimos por el alto costo económico, ¿no? Y además que el SUS no nos cubre. La detección de alfa-fetoproteína, ¿ya? Esta proteína normalmente produce el hígado del feto, ¿ya? Está presente en el líquido amniótico y a través del líquido amniótico puede llegar a la sangre de la madre. Entonces, lo que nosotros hacemos es pedir alfa-fetoproteína en pacientes que tengan algún antecedente para pensar que el producto está en malas condiciones o es mal formado o alguna cosa así. ¿Listo? Entonces, esos son los pruebas de laboratorio que puedo pedir para diagnóstico de embarazos, doctores. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya. Entonces, doctores, con eso